Nunca imaginé los increíbles secretos de TikTok que cambiarían mi forma de ver el mundo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Me sentía atrapada, sola. Mis amigos y mi familia habían dejado de entenderme. Vivía perdida entre publicaciones, scrolls interminables y un profundo vacío. Ninguna de esas imágenes perfectas lograba llenar el hueco que tenía en el pecho. Pero todo cambió una tarde en la que, sin pensarlo, abrí la aplicación. Mi dedo se detuvo en un video extraño. Había algo en la música, en el brillo de la pantalla, que me atraía. La chica del video sonreía mientras se movía con una energía que nunca había visto. Pero no era solo su danza, era la promesa de algo más, un secreto que me hizo sentir maravillada. Mira lo que puedes encontrar, decía su mirada, hay un mundo ahí afuera. Entonces escuché las palabras que cambiaron todo. La chica hablaba de rituales, de conexiones ocultas, de recetas para el alma, y de la magia que se escondía detrás de cada pequeño TikTok. Los comentarios ardían. Gente dejaba sus propias experiencias, sus secretos, sobre cómo estas miniaturas de vida habían transformado su realidad. El aire se llenó de misterio. Sentí un escalofrío recorrerme. No estaba sola. Otros también sentían el llamado, como si TikTok fuera una puerta a un universo paralelo. Cada video se volvía un fragmento de verdad que resonaba en mí. ¿Podrá esto realmente ayudarme?, me pregunté mientras las luces de mi habitación se reflejaban en mis lágrimas. La esperanza brillaba débilmente, pero ahí estaba. Sin embargo, en medio de este nuevo descubrimiento, un mensaje apareció en mi pantalla. Era un comentario, diferente a los demás. Decía, si sigues este camino, no podrás volver atrás. Sentí un temblor en mi mano. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Qué significaba eso? Un nudo en mi garganta se hizo más grande. ¿Era este el camino que debía seguir? ¿Qué sacrificios tendría que hacer? ¿Y si lo que descubriera me llevara a lugares oscuros? Mientras la música de fondo seguía vibrando en el aire, una mezcla de emoción y terror se apoderó de mí. La luz de la pantalla seguía brillando, incesante, como si me llamara a descubrir más. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás, dale a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las maravillosas personas que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La curiosidad me consumía. La advertencia en el comentario reverberaba en mi mente, pero la atracción hacia esa chica y su mundo era más fuerte. Durante días, me sumergí en un mar de videos, cada uno un nuevo hilo que tejía mi desesperada búsqueda de sentido. Cada vez que una historia terminaba, una nueva surgía, y esa conexión humana, aunque brutal, me ofrecía un destello de esperanza. Al final de cada día, me costaba desenfocarme de la pantalla. Miraba el reflejo de mis ojos, generalmente opacos y cansados, y cada vez encontraba un brillo nuevo, una chispa. Fue en una de esas noches que decidí escribir. Todo lo que había aprendido latía en mis venas como una melodía que pedía ser compartida. Con cada palabra que plasmaba en la pantalla, mi soledad se desvanecía un poco, y la posibilidad de conectar con otros parecía estar más cerca. Comencé a crear mis propios videos. No quería ser como la chica, solo deseaba ser auténtica, contar lo que sentía y lo que descubría. La primera vez que subí un video, sentí un temblor de miedo y emoción. Una parte de mí temía la respuesta. ¿Sería este gesto un eco solitario en un vasto espacio vacío? Pero en cuestión de horas, mi notificación comenzó a escuchar susurros de apoyo. Gente de diferentes partes del mundo comentaba, compartía sus historias. Comencé a sentir que, tal vez, en este laberinto digital, había un camino que me acercaba a la humanidad que me había eludido. Sin embargo, la inquietud nunca me abandonó del todo. Debía perseguir el eco del comentario ominoso que me había frenado. Si sigues este camino, no podrás volver atrás. Las palabras se repetían en su propio mantra, como una sombra que me recordaba la realidad. La conexión conmigo misma y con esos extraños era maravillosa, pero ¿acaso lo que estaba haciendo podría ser el principio de algo que no podría controlar?
Cada video se convertía en una especie de ritual y me encontraba cada vez más absorta en el proceso. Una tarde, mientras revisaba mis mensajes, una notificación diferente apareció en la pantalla. Era un DM privado. Al abrirlo, una sensación de escalofrío me recorrió la espalda. La persona que me escribió no era un seguidor común, su perfil era enigmático, con videos que compartían secretismo y espiritualidad. El mensaje decía: he visto lo que haces. No todos los caminos son seguros. Puede que estés buscando respuestas, pero también encuentras sombras. Sentí que el aire se me escapaba. Las sombras que había querido dejar atrás estaban de nuevo en el primero plano de mis pensamientos. ¿Qué quería decir con eso? Promis que había algo más grande en juego, algo oscuro que acechaba a través de la luz de la pantalla. A pesar del miedo, una pequeña voz en mi interior susurraba: esto es solo el comienzo. Un rápido vistazo a la ventana de mi habitación me mostró la noche oscura afuera, un manto que parecía subrayar mi creciente incertidumbre. Pero la luz de mi teléfono seguía titilando, atrayéndome nuevamente hacia el abismo. El dolor y la esperanza coexistían. En mis manos, tenía la posibilidad de atravesar esa puerta al mundo nuevo, pero estaba clara una cosa: el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras inhalaba para despejar mi mente confusa, la pantalla comenzó a iluminarse una vez más. Una notificación de respuesta apareció. Era un comentario bajo uno de mis videos, marcado como revelación. Sudor frío recorrió mi frente mientras pulsaba para abrirlo. El pulso en mi pecho se aceleró mientras la pantalla se iluminaba con las palabras de un completo desconocido. La expectativa y el temor se entrelazaban, creando una tensión que parecía palpable. Abrí el comentario, con la mirada fija en cada letra como si fuera el santo grial de respuestas en un mundo cada vez más confuso. ¿Has considerado que todo lo que ves aquí es un reflejo de ti misma? Las historias están construidas a partir de tus propios miedos. Tú decides qué esencia quieres traer al mundo, decía el mensaje. Me quedé en shock, mirando esas palabras como si fueran una especie de conjuro. El eco de la advertencia resonaba en mi mente, pero aquel nuevo mensaje me hacía sentir que estaba al borde de un descubrimiento profundo. Era cierto, había estado buscando respuestas, pero quizás las había estado buscando en los lugares equivocados. La conexión que había forjado con mis seguidores, la vulnerabilidad que había compartido, eran partes de mí que ni siquiera conocía. Un deseo extraño surgió: quería sentir aquello en lo que había estado repleta de inseguridad. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer a las sombras, decidía confrontarlas? Al día siguiente, decidí no dejarme llevar por esa corriente revisando mis publicaciones como un mero espectador. No, quería sumergirme más. Recorrí el feed de mis seguidores, buscando esos otros mundos que resonaban. Comencé a dejar comentarios significativos, a compartirme y proponía preguntas. ¿Qué les toca hacer hoy en este mar de incertidumbre?, escribí. De pronto, el intercambio se convirtió en una intensa red de historias en donde me sentía más que un espectador. Comenzamos a compartir no solo risas, sino también las frustraciones y los miedos que nos mantenían despiertos por la noche. Fue en medio de una conversación con alguien llamado Alex, un chico que había pasado por una experiencia difícil, que sentí por primera vez una conexión genuina. Sus palabras eran como un demoledor eco de mis propias angustias, y mientras compartíamos, la máquina de internas empezó a girar. La responsabilidad de esto que había comenzado como un juego se estaba convirtiendo en algo más. Hablamos de la lucha, de cómo a veces las sombras eran tan abrumadoras que consumían la luz de nuestros días. Esa conexión humana, esa conversación honesta, avivó una llama en mi interior, y supe que tenía que hacer más. Quizás era momento de llevar esta conversación a otros. Tal vez mi próximo video tendría que ser un viaje hacia adentro, una búsqueda de las sombras en un espacio donde la autenticidad era el verdadero oro. La idea me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Sin embargo, antes de que pudiera tomar acción, sentí que mi teléfono vibraba nuevamente. Era un mensaje de Alex. Me alegra haber hablado contigo, pero hay algo que tienes que saber. Mientras buscamos la luz, lo que hemos encontrado no siempre es seguro. Hay un lado oscuro en este camino que puede atraparte si no tienes cuidado. Las palabras apuñalaron la burbuja de esperanza que había comenzado a construir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Con cada paso que daba, me adentraba en un territorio desconocido, donde el entusiasmo por crear se entrelazaba peligrosamente con las advertencias que me llegaban desde tantos frentes. No podía ignorar lo que me decía, pero tampoco podía dejar de sentir que había un propósito mayor en lo que estaba haciendo.
Si podía ayudar a otros a encontrar su voz, quizás eso me daría la fortaleza que necesitaba para enfrentar mis propias sombras. Con un suspiro profundo, respondí a Alex, compartiendo mis pensamientos y mis dudas. Justo cuando pulsaba enviar, un nuevo mensaje apareció en la pantalla que me detuvo en seco. Su remitente era la misteriosa persona que había iniciado esta espiral de ansiedad. No te atrevas a abrir la puerta que has comenzado a entreabrir. No todos los secretos son para ser revelados. El aire se me heló en los pulmones y la incertidumbre regresó, aún más densa y amenazadora. Me forzaron a fijar los ojos en la pantalla, aún parpadeante. Lentamente, me di cuenta de que estaba al borde de algo mayor, algo que pedía a gritos ser descubierto, aunque sabía que el precio podría ser demasiado alto. Lo que empezaba como un simple viaje hacia el entendimiento, estaba convirtiéndose en un laberinto oscuro del cual, quizás, no podría escapar. La vibración del teléfono pareció resonar en mi pecho, y antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se oscureció repentinamente. Miré el dispositivo como si pudiera encontrar en él las respuestas que tanto anhelaba. El mensaje del desconocido seguía presente en mi mente, como una advertencia que me instaba a eliminar cualquier curiosidad que pudiera tener. Sin saber muy bien por qué, busqué la cuenta de Alex. Cuando la encontré, su perfil me mostró una mezcla de sinceridad y vulnerabilidad. Era un espejo en el que veía reflejadas mis propias batallas. Volví a escribirle, pidiéndole consejos, intentando darle más forma a mi inquietud. Tal vez él podría ayudarme a entender esos mensajes crípticos que volaban de una pantalla a otra, como susurros fantasmales. Pasaron unos minutos, que se sintieron como horas, antes de que su respuesta llegara. A veces lo que más tememos es precisamente lo que necesitamos enfrentar para crecer, dijo. Su simpleza contenía un profundísimo sentido de verdad. Quizás, en lugar de evitar las sombras, debía abrazarlas. La idea no solo era aterradora, era liberadora. La tensión en mi pecho comenzó a relajarse mientras mi mente empezaba a enfocar en un camino hacia la transformación. Comencé a bosquejar las ideas para el video. Quería hablar de esos miedos que todos compartimos pero que pocos se atrevían a exteriorizar. La vulnerabilidad se había convertido en una herramienta poderosa y, aunque sentía el peso de la responsabilidad, el impulso de hacerlo era más fuerte. Pero al crear ese nuevo contenido, sabía que debería también abrirme sobre lo que sentía hacia el mensaje intimidante que había recibido. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando y la conversación con Alex se volvía cada vez más intensa. No solo compartíamos nuestros pensamientos sobre TikTok, sino que comenzamos a indagar sobre cuestiones que nos hacían sentir vulnerables. De alguna forma, se había convertido en un refugio emocional. Se sentía como si juntos hubiéramos encontrado un pequeño rincón de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, el eco de la advertencia del desconocido nunca se desvaneció del todo. Con cada palabra que publicaba, la ansiedad podía volverse a apoderar de mí, como una sombra acechante. Pero había algo en el clima de apoyo que habíamos creado que lograba despejar las inquietudes, aunque fuese temporalmente. Así fue como una tarde, mientras filmaba mi nuevo contenido, las palabras comenzaron a fluir de forma natural. Hablé de mis inseguridades, de cómo solía huir de lo desconocido, incluso mencioné al anónimo que me había advertido. Pero es en esos momentos, donde la luz parece más lejana, que debemos recordar que hay un camino hacia adelante, concluí, sintiendo que cada palabra resonaba con fuerza dentro de mí. Al finalizar la grabación, la sensación de liberación me envolvió. Lo que antes había sido un mar de dudas ahora se sentía como un río que fluía con fuerza. Pero cuando me dispuse a editar el video, mi teléfono volvió a vibrar. Miré la notificación y el corazón me dio un vuelco. Era un mensaje directo de Alex. Ya no puedo ignorarlo. Tengo que ser sincero contigo. La persona que te escribió, yo la conozco. Y no es alguien con el que debas jugar. Mi estómago se revolvió al leer esas palabras. Un escalofrío me recorrió la espalda. La posibilidad de que todo esto pudiera ser más complejo, más oscuro de lo que pensaba, se apoderó de mí nuevamente. ¿Quién era aquella persona? ¿Qué pasaría ahora? Me encontré atrapada no solo en mi búsqueda de autenticidad, sino también en una red de intrigas que parecía ir más allá de lo que podía imaginar. Con el pulso acelerado y una mezcla de miedo y determinación, sentí que debía enfrentarlo todo de una vez. La lucha contra mis propios demonios palidecía ante la incomodidad de un misterio que ahora amenazaba todo lo que había comenzado a construir. Tenía que descubrir la verdad e incluso si eso significaba abrir una puerta que quizás nunca debía abrir.
Las palabras de Alex resonaban en mi mente como un eco persistente. No es alguien con el que debas jugar. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla parecía brillar intensamente en la penumbra de mi habitación, iluminando mis propias dudas y temores. La mezcla de intriga y desasosiego se convertía en una tormenta interna de emociones que no sabía cómo manejar. Decidí que no podía quedarme quieta. Si la verdad estaba ahí, oculta entre las sombras, cada segundo en el que evitaba enfrentarlo me alejaba de mi propio empoderamiento. La idea de lo desconocido se volvía cada vez más potente y, aunque el miedo acampaba en mi pecho, un nuevo sentido de urgencia me impulsaba a proceder. ¿Quién es?, respondí rápidamente a Alex, sintiendo que el sudor reafirmaba la tensión en mis manos. Mi corazón latiendo con fuerza, cada milésima de segundo parecía un reto, la agonía de la espera se sentía como si se amontonara en mí, impidiéndome respirar con normalidad. Finalmente, su respuesta llegó. ¿Podrías decir que este es un tumor en tu vida? Un lamentable secreto que podría desmoronarlo todo. Con cada palabra, el sentido de aprensión se afianzaba, haciendo que mi mente viajara a lo peor. Imaginé una serie de escenarios horribles, donde una persona desconocida tirase de hilos invisibles, manipulando no solo mis emociones, sino también mi propia vida. Sin embargo, en medio de la creciente desesperación, una chispa de determinación brotó dentro de mí. Quizás la verdad no era algo que necesitara temer tanto. Tal vez el verdadero terror residía en permanecer en la ignorancia, en dejar que mis temores o la preocupación por lo que los demás pudieran pensar eclipsaran mi búsqueda de claridad y autenticidad. Pasé el resto de la tarde preparándome. No solo mentalmente, sino también revisando mis videos anteriores, buscando en ellos el hilo que podía conectarme con esa parte oscura que ahora sentía que necesitaba ser enfrentada. Invertí mi nerviosismo en creatividad, editando las secuencias con una pasión renovada. Otros habían compartido sus realidades, yo podía hacer lo mismo. Era la única forma de hacer que mi voz resonara más allá del eco de mis miedos. Mientras eso sucedía, me di cuenta de que, a pesar de la incertidumbre, había una chispa de esperanza en el aire. Había encontrado en Alex no solo un apoyo, sino un compañero en esta travesía. Su sinceridad iluminaba aún más mi camino, haciéndome sentir que, aunque las sombras podían rodearnos, podíamos lograr algo bello a partir de ellas. Decidí enviarle el borrador del nuevo video, una especie de declaración que, aunque de alguna manera continuó frágil, sentía que representaba el nuevo capítulo que estaba comenzando a escribir en mi vida. Este es mi paso hacia adelante, le escribí antes de enviarle el enlace, abriendo así la puerta a la crítica y a la evaluación ajena. Pero también abriendo la puerta a la conexión, a la autenticidad. Apenas unos minutos después, recibí su respuesta. Es poderoso, realmente lo es. Pero, ¿estás lista para lo que viene después de esto? Enfrentar tus miedos podría traer repercusiones, ya sea positivas o negativas. El camino hacia adelante puede no ser fácil, asentí aunque sabía que no podía verlo. Aquella advertencia colgaba en el aire, infinita en sus posibilidades. Y, aunque la incertidumbre abrumaba mi ser, también me envolvía una extraña sensación de liberación. De repente, una notificación interrumpió mis pensamientos, y mi corazón se detuvo. Era un mensaje de un número desconocido. Abriéndolo con lentitud, sentí que un frío recorrió mi espina dorsal. Sé lo que has estado haciendo. Debes tener cuidado. No todo es lo que parece. El temor me paralizó, pero a la vez me llenó de una extraña emoción. Si quería descubrir la verdad detrás de esa advertencia inicial, estaba cada vez más cerca de desentrañar no solo el misterio, sino también la historia que navegaba entre mis emociones y mis elecciones. Así que apreté los dientes y decidí que enfrentaría la tormenta. La revelación de los secretos de TikTok, y tal vez de mi propio corazón, apenas comenzaba. La noche se extendía como un manto oscuro, y en mi habitación, el silencio se vestía de tensión. La luz del teléfono aún iluminaba mi rostro, creando sombras que danzaban en las paredes, casi como si reclamaran mis temores. No podía dejar de pensar en aquel mensaje. ¿Qué significaba realmente? Era como una advertencia susurrada al oído, cargada de misterio y peligro, alimentando una creciente inquietud en mi pecho. Mi mente giraba en círculos, cerniendo sobre lo desconocido. Intenté desviar mi atención hacia el video, pero cada segundo de silencio me empujaba de vuelta al mensaje. La mezcla de miedo y anticipación creaba un cóctel intrincado que había empezado a envenenar mis pensamientos. Solo había un camino claro del que no podía huir, enfrentar lo que se avecinaba. Decidí salir a dar un paseo, necesitaba despejar mi mente. La noche era fresca y revitalizante.
Cada paso me alejaba de las sombras de mi habitación, pero al mismo tiempo, el riesgo de perderme en la oscuridad persistía. El crujir de las hojas bajo mis pies me recordaba que el mundo seguía su curso, ajeno a mis miedos internos. Mientras caminaba, me pregunté qué había detrás de las palabras que había escrito, qué significaba realmente el tumor que mencionaba Alex. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada entrante. Era Alex. ¿Estás bien?, preguntó, su voz era una mezcla de preocupación y calidez. Cerré los ojos por un momento, sintiendo que su empatía atravesaba la distancia. No estoy segura, respondí con la sinceridad que solo puedo ofrecerle a él. Recibí un mensaje extraño. Siento como si algo grande estuviese a punto de suceder. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó él, y mientras sus palabras se deslizaban a través de la línea, un rayo de esperanza me iluminó. Su presencia se sentía como un ancla en medio de la tempestad. No, estoy bien aquí, decidí, aunque en mi mente deseaba secretamente que pudiera aparecer y compartir esa carga conmigo. Colgando la llamada, decidí que era hora de crear algo nuevo. Sacando mi teléfono, comencé a grabar un breve mensaje. Hablé sobre la incertidumbre que me rodeaba, la búsqueda de verdad y autenticidad, el miedo al juicio ajeno, y esa inquietante sensación de estar siendo observada. Al finalizar, dejé que la sinceridad fluyera, sin filtrar palabras ni emociones. Este soy yo. Y estoy lista para enfrentar lo que venga, concluí, sintiendo una liberación momentánea. Justo cuando iba a publicarlo, recibí otra notificación. Un video de TikTok que llamaba mi atención. Algo sobre el secreto de la vida detrás de la pantalla. Instintivamente hice clic, y allí estaba, subsecuentemente atrapada en un torbellino de imágenes vibrantes y relatos entrelazados. Acababa de descubrir un mundo donde otros compartían su lucha, su vulnerabilidad, y la comunidad resonaba en cada rincón con amor y comprensión. El mensaje de desconocido en mi cabeza parecía perder fuerza, y la calidez de las historias que vi me llenaron de esperanza. Sin embargo, esa calma repentina se vio interrumpida al ver el nombre de uno de los creadores. Era aquel que había sido mencionado en el mensaje vago. La adrenalina se disparó en mi cuerpo. ¿Acaso esto era solo una coincidencia o había algo más en juego? Superada por la emoción, sentí que este nuevo camino de descubrimiento me estaba llevando a un abismo que nunca había imaginado. Por un breve momento, la esperanza y el miedo coexistían. La web de secretos se extendía frente a mí, y la única salida de este laberinto parecía estar estrechamente ligada a descubrir quién realmente estaba detrás de las palabras anónimas, y qué impacto tendrían en mi vida si decidía seguir adelante. Al cerrar el video, me di cuenta de que la revelación podría ser más poderosa de lo que esperaba, pero al mismo tiempo, también podría ser destructiva. Pulsé publicar sobre mi propio mensaje, lanzando mi voz al universo digital, y mientras lo hacía, un último mensaje llegó a mi bandeja de entrada. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. Ten cuidado con lo que deseas. Se me heló la sangre. Jamás imaginé que detrás de la luz y el eco de las redes sociales existieran peligros tan palpables, y aún así, la búsqueda de la verdad me hacía avanzar. Las decisiones que tomaría a partir de ahora definirían no solo mi camino en el mundo digital, sino también las conexiones más profundas en la vida real. ¿Estaba preparada para eso? Mi corazón latía intensamente, y aunque el miedo aún se anidaba en mí, la claridad se acercaba. El siguiente paso estaba al alcance de la mano, y con cada latido, sabía que lo inevitable era atreverse a darlo. La noche continuaba su abrazo envolvente mientras regresaba a casa, dando esos pasos que resonaban en la oscuridad como ecos de mis sentimientos. La adrenalina aún pulsaba en mis venas, un recordatorio tangible de la decisión que había tomado. Un profundo suspiro se escapó de mis labios. Tan solo un par de horas antes, mi mundo parecía más comprimido, más pequeño, y ahora, tras publicar mi mensaje, se expandía ante mí como un vasto océano lleno de posibilidades. Al llegar a casa, la luz de la pantalla seguía brillando, incluso cuando todo lo demás había quedado en penumbras. Me senté en el borde de la cama, acunando el teléfono entre mis manos como si contuviera tanto mis miedos como mis esperanzas. La notificación de un nuevo comentario emergió en mi pantalla y, con un escalofrío, me vi impulsada a abrirlo. Es valiente, gracias por compartir tu verdad, decía. Un escalofrío de aliento me recorrió. Esa sencilla frase contenía la promesa de conexión, el abrazo de empatía en un mundo que a veces se sentía tan desolado. Sin embargo, el eco del último mensaje anónimo seguía zumbando en mi mente. ¿Era realmente solo un consejo, o había un trasfondo más oscuro en sus palabras?
Por un momento, la duda se enroscó como una serpiente en mi garganta. Me vi a mí misma navegando como una boya en un mar rizado por la intensidad de las emociones encontradas, vulnerabilidad, temor, e incluso una pizca de aventura. La conexión con Alex se hizo presente en mi pensamiento, su cálida preocupación brillando entre mis recuerdos más recientes. ¿Y si necesito su ayuda? Me pregunté, pero rápidamente la sombra del miedo a compartir mis luchas profundas me detuvo. No quería que sintiera la carga del caos que se formaba en mi interior. Sin embargo, la soledad también era un peso implacable. Me quedé ahí, atrapada entre la necesidad de compañía y el miedo a ser una carga. Después de un momento de indecisión, decidí finalmente escribirle. Publicaré algo en TikTok. Espero que no te preocupe. Solo quiero compartir mi verdad, aunque un poco asustada. Esperé con el pulso acelerado una respuesta, pero algo más surgió, un resplandor de coraje que resonó en mí al hacer que mi mensaje fuera más potente. Y entonces llegó su respuesta: siempre estoy aquí para lo que necesites. Te apoyo, solo sé tú misma. Una lágrima inesperada rodó por mi mejilla. Esa simple afirmación significaba el mundo para mí, como un faro de luz entre la niebla de mis incertidumbres. Pero también lo hizo más difícil. El miedo a decepcionarlo crecía y me pregunté, ¿podría manejar todo lo que venía sin arrastrarlo a esta tormenta? De repente, una serie de notificaciones me sacó de mis pensamientos. La comunidad que había comenzado a formar en TikTok se estaba volviendo activa. Más comentarios aparecieron, no solo con palabras de apoyo, sino también con preguntas sobre mi viaje. Era como si mis palabras hubieran abierto una puerta y alguien la hubiese empujado con fuerza, invitando a otros a entrar y compartir sus propias historias. Un video tras otro, las voces comenzaron a resonar en mí, tintineando una melodía de resiliencia y conexión. La idea de que otros se sentían igual me dio la fuerza necesaria para enfrentar mis propios demonios. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación inquietante de que algo no estaba del todo bien. El eco del extraño mensaje volvía a asediar mis pensamientos, y la pregunta persistía: ¿qué había detrás de esa advertencia? Cerré el TikTok y decidí investigar más sobre el creador mencionado. La vida de este individuo parecía estar llena de controversias, con seguidores que lo amaban y detractores que lo criticaban abiertamente. Cada dato que encontraba arrojaba luz sobre un propósito que me intrigaba, pero también aumentaba la oscuridad del peligro. Podía confiar en todas esas voces que hablaban sobre él. Justo cuando intentaba conectar los puntos, me llegó un nuevo mensaje. Ten cuidado, algunos secretos son mejor dejarlos enterrados. El escalofrío me recorrió de nuevo, y ahora el nerviosismo se transformó en una sacudida de terror. ¿Quién era esa persona? ¿Tenía respuesta a preguntas que aún no había formulado? Sentí que la red de intriga que había tejido comenzaba a cerrarse a mi alrededor. La combinación de incertidumbre y la creciente presión del mundo digital me dejaba sintiéndome al borde de un precipicio. ¿Podía realmente dar el siguiente paso y enfrentar lo que se escondía tras estas palabras enigmáticas? ¿Y si la búsqueda de la verdad me llevaba a un lugar más oscuro de lo que jamás imaginé? Fue en ese instante que la decisión se volvió crítica. Sin tiempo que perder, mis dedos empezaron a bailar sobre la pantalla, sintiendo que cada pulsación era un paso más hacia lo desconocido. El viaje apenas comenzaba, y mis emociones se agolpaban en mi interior. Aunque el miedo pulsaba en mí, había algo más grande que me llamaba: el deseo de descubrir la verdad, sin importar cuán aterradora pudiera ser. El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave tono naranja. La luz del nuevo día me encontró perdida en mis pensamientos, aún sosteniendo el teléfono como un salvavidas. Me preguntaba si había sido una locura abrir la puerta a una comunidad desconocida, si lo que había comenzado como un acto de valentía podía desembocar en una vorágine de preguntas y respuestas que nunca pedí. Pero había algo en la calidez de los comentarios que me empujaba hacia adelante. La hiperconexión de nuestras luchas colectivas prometía una red tejida con hilos de empatía. Desperté aún con el eco de las palabras de Alex en mi mente. Su apoyo era un refugio cálido, pero también una carga que me ataba. No podía permitirme el lujo de desvanecerme en el miedo, necesitaba enfocar todo aquello en algo productivo. La inclusión de otros en mi historia se sentía como un gran paso, y no podía dejar que mis inseguridades lo empañaran. Así que, decidí hacer un nuevo video. Uno que respondiera a esos comentarios, que reinterpretara mi verdad en un tono más ligero, lleno de esperanza. Frente a la cámara, respiré hondo y dejé que un pequeño rayo de luz se asomara. Hola a todos, empecé, sintiendo el nudo en mi garganta. Gracias por ser parte de esto.
Hoy quiero hablar sobre la valentía de enfrentar nuestros miedos. He aprendido que, sin importar cuán solas nos sintamos, hay conexiones inesperadas en los lugares más oscuros. A medida que mis palabras fluyeron, la sensación de liberación fue palpable. Sentí que un peso se aliviaba de mis hombros mientras compartía fragmentos de mi viaje en un intento de invitar a los demás a hacer lo mismo. Las reacciones empezaron a acumularse rápidamente. Más y más personas compartían sus propias historias, relatos de desesperanza y resurrección, y mis ojos se llenaron de lágrimas al leerlos. Cada comentario era como un recordatorio de que no estaba sola, que nuestras luchas estaban entrelazadas como las ramas de un viejo árbol. Pero entre todos esos mensajes, uno en particular se destacó: a veces, las verdades que compartimos pueden cambiar el rumbo de nuestra vida y la de otros. Sin embargo, mientras la esperanza iluminaba mi corazón, las sombras aún acechaban en los rincones de mi mente. La advertencia se repetía en mi cabeza como un mantra preocupante. Ten cuidado, algunos secretos son mejor dejarlos enterrados. ¿Por qué esas palabras resonaban tanto? ¿Qué demonios sabía esa persona que yo ignoraba? La inquietud germinó en mí como una semilla venenosa. Dediqué unos minutos a descifrar la identidad de aquel que me advertía. Al buscar entre los comentarios, me encontré con uno muy parecido al primero: no te dejes llevar por la luz de los demás, en las sombras se revela la verdad. Esta vez, mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso esa persona estaba entrometiéndose en mi vida o intentaba protegerme de algo más grande? De repente, sentí la necesidad de hablar con Alex, ansiosa de desahogar la angustia que forejaba en silencio. Al escribirle, mi pulso se aceleró. Alex, he recibido mensajes extraños de alguien avisándome que tenga cuidado. Me preocupa que esta nueva vida en TikTok tenga un lado oscuro. Sin embargo, su respuesta no llegó. La pequeña burbuja de tiempo se hizo más pesada mientras el minutero marcaba lentitud. La ansiedad creció como un globo inflándose a punto de estallar. Cada segundo sin su respuesta era una invitación a la crisis. En un intento desesperado, decidí que debía enfrentar la situación. Tal vez escritoras como yo debíamos ser más atrevidas, inclinarse hacia la aventura y la verdad, incluso si ésta nos asustaba. El teléfono vibró en mi mano, y al ver su nombre en la pantalla, el aliento se me cortó. Lo siento, estaba ocupado. ¿Qué pasó?, decía. La calidez de su preocupación era un bálsamo, y me sentí un poco más fuerte. Después de explicarle la situación, lo noté inquieto, como si esas palabras también lo afectaran. Por favor, cuídate, escribió, no me gustaría perderte en la confusión. A medida que terminó el intercambio, decidí que esa confusión no me arrastraría. En cambio, sería mi motor para descubrir lo que se escondía detrás de la advertencia. Juré que no dejaría que el miedo fuera lo que definiera mi camino. Así que, decidí abordar el oscuro laberinto de TikTok, pero esta vez, acompañada de mi voz valiente. Con cada mensaje que me llegaba, los sonidos de las conexiones se transformaban en un mural vibrante de historias. Decidí que era el momento de utilizar mi influencia de manera significativa. Sin embargo, el momento de la verdad se presentó de inmediato cuando encontré otro comentario anónimo que me heló la sangre. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso cuando intentas mantenerla en la oscuridad. La inquietud creció hasta convertirse en un grito mudo en mi mente. ¿Acaso había algo que debía saber? El desenlace de esta narrativa me lanzaba a un mar de preguntas. Cada respuesta podía ser una pieza en un rompecabezas que se volvía cada vez más intrincado. En ese momento, supe que no podía dar un paso atrás. Debía seguir adelante, hacia el corazón de esa misión que me había propuesto, aun cuando la oscuridad susurraba advertencias, aun cuando mis dudas luchaban con la chispa de esperanza y descubrimiento. Luchar por la verdad me parecía cada vez más un impulso inquebrantable, y entendí que el camino hacia la luz, aunque temeroso, podía ser el que no solo me transformara a mí, sino a todos los que se atrevían a soñar una verdad compartida. Pero, ¿sería capaz de lidiar con lo que descubriese en el camino? Mis emociones se arremolinaban, y la espina de la incertidumbre se clavaba con fuerza en mi corazón. Pero no podía mirar atrás ahora. Las puertas de la verdad estaban abiertas, y el traqueteo de la aventura ya se escuchaba. ¿Estaba realmente lista para cruzar el umbral? El día se deslizaba con una mezcla de ansiedad y expectativa mientras me preparaba para grabar un video que prometía desentrañar las primeras capas de mi viaje. El destino me había empujado hacia un precipicio emocional, y sabía que no podía dar marcha atrás. A medida que encendía la cámara, el murmullo del entorno se desvanecía.
Mi voz, al principio titubeante, floreció en un suave susurro que comenzaba a resonar con la autenticidad que tanto anhelaba. Hoy quiero compartirles algo más profundo, comencé, intentando proyectar la confianza que aún me faltaba. Después de todo lo que he vivido, he entendido que hay un lado oscuro en nuestra búsqueda de aceptación. Algunos de nosotros llevamos secretos, cosas que nos marcan y a veces nos hacen dudar de nuestra propia luz. Las palabras parecían fluir de un lugar dentro de mí que había estado sellado, y cada honestidad parecía calmar la tormenta en mi interior. Mientras compartía mi historia, un rayo de esperanza surgió. Había vida en la vulnerabilidad, nadie está solo en sus luchas. Sin embargo, tras cada respuesta alentadora que recibía, el eco de las advertencias aún persistía en mi mente. La inquietud se mantenía como una sombra latente que no se alejaba. Vigilancia y cuidado se convertían en palabras familiares, como si quisieran advertirme sobre algo que estaba a punto de salir a la luz. Al final de la grabación, decidí que era el momento de profundizar en esos misteriosos comentarios. Sentí que había un hilo conductor que había pasado desapercibido. Con cada palabra leída, un nudo en mi estómago se intensificaba. Había algo más detrás de esos mensajes, algo que ataba las historias de las personas entre sí y que, por alguna razón, me incluía a mí. Con el video publicado, el tiempo se detuvo mientras esperaba respuestas. Pronto, un mensaje privado apareció en mi bandeja de entrada. Tu valentía es admirable, pero ten cuidado. Hay personas que no quieren que conozcas la verdad, decía aquel texto conciso y escalofriante. Esa fue la primera inquietud real que sentí. Era como si mi propia lucha hubiera atraído algo oscuro. Puse el teléfono a un lado, sintiendo que el aire se volvía denso. Luchaba con la idea de responder o ignorar ese mensaje. ¿Cómo podría una simple plataforma conectar tantas vidas, pero también traer consigo un aire de amenaza? En ese momento, decidí que el miedo no sería el que definiría mi historia. Resolvía no dejarme intimidar. Me quería a mí misma como un faro lo suficientemente fuerte para resistir tempestades. Dentro de mí, una voz resonó: es hora de desenterrar la verdad. Y así, hice lo que cualquier curiosa de su vida haría: indagué más sobre el autor del mensaje. Cada clic en un enlace, cada vista de un video, cada historia compartida me llevaba a un abismo más profundo. Durante esa búsqueda, descubrí perfiles que susurraban secretos y temor, relatos de quienes habían cruzado caminos con figuras sombrías en la comunidad de TikTok. Historias de traiciones, conexiones descabelladas y la exposición de secretos que habían permanecido ocultos. Este sombrío rincón era más que solo un lugar de expresiones, era también un terreno fértil para la manipulación. Mientras me sumergía en ese océano de información, la pantalla de mi teléfono parecía entrecierrar una historia que quería tomarme como su protagonista. Un comentario se repitió entre varios videos, uno que me dejó sin aliento: la verdad tiene un precio, y algunos están dispuestos a cobrarlo. Las palabras tenían la cadencia de una advertencia, y de repente, sentí como si estuviera en medio de una red de corazones latiendo, ansiosos pero cubiertos por un velo de miedo. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que me deparaba esta nueva aventura? Llenando el vacío con mi determinación, decidí alquilar mi viaje para descubrir no solo a mí misma, sino también para liberar las historias de otros que se mantenían atrapadas. Un nuevo video era inminente, una invitación a aquellos que quisieran rebelarse y romper sus cadenas. Mientras ultimaba detalles para la grabación, la luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo la habitación con una calidez que enmarcaba el caos en mi mente. Y en ese instante, mis pensamientos pasaron de ser merecedores de miedo a ser un imán para la resiliencia. Quería alentar a otros a participar, a unirse en el desafío de mostrar sus verdades. Quizás juntas pudiéramos perjudicar a esas sombras ocultas. Decidí que debía invitar a Alex a acompañarme en ese próximo video. Su voz y su rasgo protector podrían servir como refugio en la tormenta. Mientras redactaba el mensaje, deseaba que no se sumara a la inquietud, sino que se uniera a la valentía que me estaba empezando a abrazar. Anhelaba su compañía como si fuera el último hilo de todo lo que tempestuoso se gestaba en mi interior. La ansiedad giraba en mi pecho, pero, por alguna razón, las ganas de hacer girar la rueda de la verdad comenzaban a sobrepasar la duda. Pero como una sombra anticipada, un nuevo mensaje llegó, esta vez de una fuente diferente, y la sangre se me heló en las venas. Recuerda, algunos secretos están mejor guardados, y la curiosidad a veces puede ser fatal. La alerta se encendió. ¿Estaba a punto de cruzar una línea que no debía levantar? Con el corazón latiendo en mi garganta, la pregunta persistía: ¿qué desastre podría surgir de la verdad que anhelaba descubrir?
El silencio en mi habitación se volvió ensordecedor. Me senté en el borde de la cama, el teléfono tembloroso entre mis manos. Las advertencias resonaban en mi mente, cada palabra como una piedra en un lago, creando ondas de miedo que se expandían. La luz del indicativo de notificación parpadeaba, pero no podía decidirme a abrir esa puerta de nuevo. Finalmente, la decisión me llegó con valentía. Las sombras, después de todo, son lo que nos enseñan a apreciar la luz. Me senté, respiré hondo y abrí la aplicación de TikTok, dejando que las historias de otros fluyeran en mí. Me acordé de los sentimientos frescos que fluyeron al compartir mi verdad, de cómo la vulnerabilidad puede ser un refugio, no una carga. Mis dedos comenzaron a teclear, un mensaje dirigido a todas las historias no contadas que habitaban en mí y en tantas otras personas que luchaban. Hoy, quiero enfrentar lo desconocido. Quiero compartir no solo mis luces, sino mis sombras, porque son ellas las que construyen el puente hacia la verdad. Publicar mis pensamientos sembró una sensación de liberación. Al dar ese paso, se sentía como un antídoto, una medicina necesaria. Los comentarios comenzaron a llegar, algunos de apoyo, otros de advertencia. Pero entre esos, uno destacó: no todos los que siguen las luces tienen buena intención. Mi corazón se detuvo un momento. Esa advertencia parecía tener un eco más profundo ahora que asomaba mi vulnerabilidad. Un mensaje seguido de otro, todos me inyectaban un cóctel de esperanza y miedo. Sin embargo, en mi pecho crecía una determinación. Esto era más que solo mí, eran historias de personas que no podían hablar. Así que, decidí enfrentar al autor de las advertencias. Necesitaba respuestas, necesitaba conocer la verdad detrás de todo. Con un empuje inquebrantable, me centré en aquellos que habían estado hablando de mí. Comencé a buscar conexiones en sus mensajes, considerando que los unía. Entonces un rostro familiar apareció entre los comentarios, el de Alex. Recordé su apoyo y la valentía que había encontrado en nuestra conexión. Decidí invitarlo a un video en vivo. Si las sombras se alzaban, quería que él estuviera junto a mí para desafiar a la oscuridad. Sintiéndome temblorosa, escribí el mensaje y presioné enviar. La respuesta llegó rápidamente. Tú y yo, en vivo, enfrentando sombras. Estoy contigo. Al leer su mensaje, una oleada de alivio me envolvió. Él era como un faro en este mar de incertidumbre. Pasaron las horas y llegamos al horario del directo, el pulso en mi corazón resonaba como un tambor. Alex apareció en la pantalla. Estamos aquí para compartir y confrontar, dijo, su expresión era firme pero comprensiva. Mientras comenzamos a hablar, las palabras fluyeron, la conexión emergió entre nosotros como una película de luz. Hablamos sobre nuestros miedos, la vulnerabilidad de ser vistos, todo mientras los comentarios aparecían como ráfagas de apoyo, pero en medio de esa luz, uno en particular captó mi atención, provocando que el aire que me rodeaba se volviera denso. Eres valiente, pero los secretos tienen un costo, decía el mensaje, y un estremecimiento me recorrió la columna. Sin embargo, no podía detenerme. Tenía que seguir adelante. Había una necesidad de hablar, de reflejar la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. A medida que la charla avanzaba, un nuevo giro se desató. Un comentario apareció que incendiaba la tensión en el ambiente: yo sé quiénes son los que siguen las sombras, tú no estás sola. Alex y yo nos miramos, una inquietud innombrable marcaba el aire. Las posibilidades eran muchas y no todas seguras. Mira, dijo Alex, quizás sea el momento de dar un paso hacia la verdad. A veces, enfrentando las sombras, conseguimos iluminarlas. Su voz era un ancla, y aunque miedo aún zumbaba en mi cabeza, una claridad comenzó a formarse. La conexión que habíamos formado, nuestras historias entrelazadas, eran la luz que buscaba. Siempre supe que no todos los caminos serían seguros. Pero la verdad y la autenticidad siempre valen la pena, incluso si el precio es alto. La lucha contra la oscuridad es un acto de amor, no solo hacia uno mismo, sino hacia quienes aún callan. Tal vez estaba lista para enfrentarlo, a descubrir la cara del verdadero miedo. Cuando dimos por terminado el video, una calma me envolvió. No estaba sola, y en cada palabra que compartí resonaba un eco poderoso. A veces, lo que más queremos esconder, es precisamente lo que el mundo necesita escuchar. Hubo una conexión profunda en cada una de esas letras. Atravesando el miedo, comprendí que ante la luz, la oscuridad no tiene poder. La verdad llama a aquellos dispuestos a escucharla, y a partir de ahora, no solo iba a ser yo la que compartiera. La comunidad de TikTok se había convertido en un refugio donde todas nuestras verdades podrían alzarse. Mientras me sentaba en minutos de silencio, la realidad se asentó en mí.
La inseguridad se dio paso a la resiliencia. La última frase que quise compartir resonó en mi corazón y en el aire: no importa cuán profunda sea la sombra, siempre habrá luz esperando en el horizonte. Así, con cada paso, fui liberándome de mis demonios, abrazando la conexión humana que me empujaba hacia adelante. El camino, aunque incierto, prometía ser la travesía más auténtica de mi vida. Hoy es el día que empiezo a brillar, murmuré, contemplando las infinitas posibilidades que el futuro guardaba para mí.